Hola, bueno, no sé si hoy me escuchan, si es que queda alguien vivo. Hoy es el día número 13, si no me equivoco, de cuarentena. Y bueno, ya que no tenemos mucho que hacer y el fin parece estar cerca, el día de hoy me puse a reflexionar acerca de los últimos conocimientos adquiridos en la clase de filosofía en la escuela. Honestamente, este conocimiento fue grato y enriquecedor para mí, empezando porque yo estaba en humanidades y ya teníamos nuestra propia clase de temas selectos de filosofía. Sin embargo, estando con el grupo ahora de económico administrativo, obviamente no podríamos avanzar al mismo ritmo ni profundizar tanto en el pensamiento filosófico de cada individuo, lo cual nos brindó la posibilidad de estar analizando también el contexto histórico de cada uno de los personajes que vimos, para que de esta manera entender mejor ese pensamiento. Para mí esto fue muy importante porque no solo me ayudó a reforzar lo que ya había visto con el profesor Andrés, sino que también me ayudó a entender mejor lo que estábamos viendo y obviamente aprender cosas nuevas, que a final de cuentas para eso es que estamos en la escuela, para seguir aprendiendo. Y bueno, pues filosofía es el amor al saber, entonces la clase sí cumplió con su objetivo. Pero este conocimiento no solo me apoyó en la clase de filosofía general, sino que también me ayudó a entender mejor otros ámbitos dentro de mis clases. Como ya lo mencioné, en temas selectos de filosofía, me apoyó a no solo detenerme en investigar acerca del filósofo, sino también en el contexto en el que éste se desarrollaba y así entender el porqué de sus pensamientos. Un claro ejemplo, si estamos viendo algún filósofo del siglo pasado, yo ya sabía que me tenía que poner a investigar si sufrió alguno de los sucesos terribles del siglo pasado, ya fueran las guerras mundiales, la Guerra Fría, si vivió bajo algún fascismo, y de esta manera poder entender mejor el porqué de este pensamiento. Y bueno, las últimas semanas que tuve el privilegio de asistir al colegio, la materia de temas selectos de filosofía se mezcló con psicología, que es eventualmente en la carrera que yo pretendía estudiar o estudiaré en caso de que esto mejore. Y bueno, empezamos a ver en qué momento la psicología y la filosofía se mezclaban, y algo que empezamos a hacer, buscamos un punto medio entre ambas posturas y comenzamos también a meter a sociólogos, hablamos sobre la felicidad. Por ejemplo, nuestro último trabajo era sobre cómo el uso de plataformas de entretenimiento tipo Netflix, tipo YouTube, tipo Spotify hacían que nos perdiéramos a nosotros mismos. Entonces no solo estábamos viendo la parte psicológica, sino que también estábamos viendo la parte filosófica, que es el existencialismo, es el quién soy yo. Y obviamente no solo nos estamos basando en pensadores actuales, sino también estábamos buscando lo que decían filósofos no actuales, acerca de cuál era el concepto de la felicidad, cuál era el concepto de ser uno mismo. Entonces también nos ayudó un poco a desarrollar mejor nuestro proyecto. Por otra parte, algo que me llamó mucho la atención en la clase fue el día que fuimos todos al auditorio y comenzamos a ver un poco de filosofía medieval. Bueno, se tiene en consideración la época medieval, que fue una época oscura en la que el conocimiento que fue generado fue mínimo, pero en esa clase nos dimos cuenta que no.
se generó la escolástica, tuvimos a grandes pensadores como fue Tomás de Aquino, y aunque estos grandes pensadores fueron católicos, entre comillas, yo creo que más bien fue lo que se admira de ellos es su capacidad de adaptación. Lograron encontrar la manera en que sus conocimientos fueran revelados al mundo sin tener que pasar por el filtro de la Santa Inquisición. Por ello no dejaron a Dios de lado ni negaron su existencia, lo cual para mí es un fuerte argumento hoy en día como una creyente del siglo XXI. Volviendo a mencionar sobre mis creencias espirituales, me gustaría hablar en este momento sobre el trabajo que estuve desarrollando, incluso en los primeros días de la cuarentena. Cuando nos pidieron que eligiéramos una temática, había varias que me llamaban la atención. Era el psicoanálisis, que era por obvias razones, porque está relacionado a la carrera que yo quería estudiar. También estaba algo relacionado acerca del ecofeminismo indígena. Era un tema que de verdad sabía que si me metí a investigar me iba a apasionar mucho. Y por último estaban los inicios del cristianismo, que fue por lo que yo me terminé yendo. ¿Por qué? Porque yo siempre fui una mujer muy ocupada y cada espacio libre que tengo de verdad lo aprovecho al máximo. Entonces no sabía qué tanto de ese espacio libre iba a ser consumido por las investigaciones. Por lo tanto, al yo tener fuertes bases cristianas, pensé en su momento que investigar sobre los inicios del cristianismo iba a ser, si no pan comido, algo bastante sencillo para mí. Lo difícil fue, una vez ya teniendo parte del marco teórico, saber de qué se iba a tratar mi ensayo, con qué lo iba a comparar. Después de una plática, no diría intensa, pero sí constructiva con el profe, llegamos a la conclusión de que la figura del Mesías no solo se refiere a Jesucristo, sino que había habido varios Mesías antes que él. Los judíos esperan a ese Mesías que todavía venga. Sin embargo, esta figura ha ido cambiando con el paso del tiempo. Y si hablamos de un Mesías hoy en día, probablemente no esperemos las mismas características que se esperaron hace 2000 años. Entonces nos pusimos a analizar figuras influyentes del siglo XXI y además de estas, lo que en verdad necesitamos ahorita. Hace 2000 años los judíos necesitaban a alguien que los liberara del régimen del Imperio Romano, y hoy, en el año 2020, yo sentía que lo que nosotros necesitábamos era a alguien que nos dijera qué hacer respecto a la situación en el planeta, hablando ecológicamente. Por lo tanto, la activista Greta Thunberg me representó una buena figura mesiánica. No obstante, aunque sí me gustaba mi tema, no sentía que me estuviera involucrando al 100%. Siguió la cuarentena, la pasé en casa de mi papá, y él durante las mañanas veía las mañaneras de López Obrador simplemente para criticar lo que hacía, y de verdad yo las veía y me preguntaba qué era lo que pasaba en la cabeza de este hombre, y no solo en su cabeza, sino en la cabeza de todos sus seguidores. Yo me acuerdo al inicio de su campaña política para la presidencia que había gente que de verdad creía en él como si fuera un mesías, como si él de verdad fuera a salvar a México. Y en ese momento lo vi claramente. El cristianismo contra la cuarta transformación. Jesucristo contra Andrés Manuel López Obrador. Y empecé a investigar. Tuve que mejorar mis habilidades de investigación, sí, porque me di cuenta
que no solo debo de basarme en fuentes primarias de gente que estuvo ahí en ese momento, sino en análisis, en personas que ya le ponen un filtro al asunto. Fue complicado terminar de realizar el marco teórico, sí fue complicado. Sin embargo, en cuanto empecé a escribir el ensayo, sabía que era un tema correcto. Y bueno, amigos, si es que alguien llega a escuchar esto en algún momento, con esto acabo mi grabación del día 13 de cuarentena. No sé cuánto tiempo más sigamos de esta manera. Si alguien llega a encontrar esto y yo ya no estoy por aquí, por favor siempre piensen y tengan en mente que el conocimiento es poder. Muchas gracias.